Muy buenas. Hoy hablaremos acerca de un acontecimiento muy catastrófico. Sí, un problema de salud pública ocurrido en un país humano. Es una de las grandes epidemias que ha ocurrido en este siglo. Así es, hoy hablaremos de la epidemia de cólera en Haití. Pero antes es pertinente aclarar algunos conceptos, por lo que comenzaremos a hablar de cólera. El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminadas por la bacteria Vibrio cholerae. Es mediada por toxinas y actualmente se conoce al ser humano como su único reservorio. Se transmite por contaminación de agua con heces y vómito de pacientes y portadores y por la ingestión de alimentos contaminados. Tiene un periodo de incubación corto, entre menos de un día y 5 días, y la bacteria produce una enterotoxina que causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa, que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata oportunamente. La inmunidad. Se conoce que el humano desarrolla inmunidad específica para cada uno de los serotipos de la bacteria. Sin embargo, pueden observarse ataques secundarios entre 1 y 5 años después de haber sufrido la enfermedad. Y la sospecha clínica de cólera se puede confirmar identificando la bacteria Vibrio cholerae en las heces y no obstante debe buscarse específicamente este microorganismo. Acerca del cólera, también es importante mencionar que la población susceptible está constituida por aquellas comunidades carentes de suministro de agua y disposición adecuada de excretas, la mala higiene personal y ambiental, la desnutrición, otras enfermedades subyacentes y la cloridia también favorece la infección. La tasa de ataque en una epidemia está entre el 0.2 y 2% de la población susceptible. Ante una comunidad preparada y con tratamiento oportuno, la letalidad no sobrepasa el 1%. Sin tratamiento y sin campañas educativas, se ha llegado a observar una letalidad hasta del 50%. Las complicaciones derivan exclusivamente de los efectos de la pérdida de volumen y electrolitos y comprenden, entre otras, insuficiencia renal secundaria a necrosis tubular aguda. El cólera es fácil de tratar, solo requiere la reposición rápida y suficiente de líquidos, electrolitos y bases. Acerca de los antecedentes históricos del cólera, podemos mencionar que El cólera procede del delta del Ganges. Desde 1817 se han producido 7 pandemias mundiales. La pandemia más reciente, o sea la séptima, la primera debida al biotipo el TOR, comenzó en Indonesia en 1961 y se propagó por toda Asia. Vibrio cholerae, el TOR desplazó a la cepa clásica endémica en muchas zonas. En los primeros años del decenio de 1970, el cólera, el TOR, azotó África. Se produjeron decenas de miles de casos con una gran mortalidad. También ha afectado a Rumania, Rusia, etc. Desde 1973 se han reportado casos en la costa oeste de los Estados Unidos. Pero no fue sino hasta 1991 cuando la pandemia actual de cólera alcanzó Latinoamérica. Comenzando por la costa de Perú en enero de 1991, esta enfermedad se propagó en una epidemia explosiva a casi toda América del Sur, América Central y México. Durante el primer año del brote se declararon aproximadamente 400.000 casos y al llegar al final del año 1994 se habían declarado más de 1 millón de casos. Como sucedió en África 2 decenios antes, la cepa epidémica, el TOR, demostró ser capaz de establecerse en aguas del interior, en vez de su nicho clásico en aguas saladas costeras. Este microorganismo ya ha alcanzado proporciones epidémicas en muchos países de Latinoamérica, en los que se ha introducido recientemente. La cepa de Vibrio cholerae 0139 Bengala fue responsable de otra gran epidemia en 1992 a 1993 en Asia, pero en la actualidad predomina aún el Vibrio cholerae 01 en casi todas las regiones del sudeste asiático. En Haití no se diagnosticaba el cólera hace más de 100 años según los reportes de enfermedades transmisibles de la OMS.
Pero después del gran terremoto ocurrido en enero del 2010, el cólera ha reaparecido y se ha convertido en un serio problema de salud pública. Los casos comenzaron a reportarse desde el 21 de octubre del 2010 y al finalizar ese año se cuantificaban alrededor de 200.000 casos y casi 4.000 muertes. Es también necesario conocer algunas características de Haití, el país donde surgió la epidemia. Haití es un estado de las Antillas y está dividido en 10 departamentos y 133 comunas, siendo su capital Puerto Príncipe. Haití está situado en la parte occidental de la isla de la Española, junto a República Dominicana. El valle del río Artibonito cruza el territorio de sureste a noroeste y a través de la delta que forma su desembocadura. Se estima que la población total de Haití en el 2009 era de 9.242.000 habitantes, con una densidad poblacional de 333 habitantes por milla cuadrada. Desde el punto de vista étnico, la población está compuesta por una mayoría negra y una minoría de mulatos. Haití es el país más pobre del continente americano. Basa su economía en la agricultura de subsistencia. El 80% de su población vive bajo el nivel de pobreza y el 72% vive con menos de $2 al día. Por su localización geográfica, Haití está expuesto a numerosas amenazas naturales. Más aún, un gran número de esas amenazas naturales se convierten en desastres en el contexto haitiano. El 12 de enero del 2010, a las 16:53 hora local, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, ocurrió un sismo de 7.3 grados de magnitud, generado a una profundidad de 10 kilómetros. El terremoto afectó principalmente la capital, Puerto Príncipe, causando cuantiosos daños materiales y miles de heridos y víctimas mortales. En la etapa inmediatamente posterior, la capital quedó prácticamente incomunicada. Sin servicios públicos básicos, había una situación de anarquía social y era casi imposible circular por las calles destruidas e invadidas por los escombros. Posterior a estos acontecimientos, la ayuda internacional no se hizo esperar e innumerables bases para ayuda se instalaron en ese país. Pero, ¿cuáles fueron los efectos del terremoto que azotó Haití? Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, más de 188.383 casas fueron destruidas o dañadas. Más de 1.300 escuelas y 50 hospitales y centros de salud fueron destruidos o quedaron inoperativos. Varias de las instituciones del Estado y sedes de las organizaciones se derrumbaron, como el Palacio Presidencial, 13 de los 15 ministerios, el Parlamento, el Palacio de Justicia, así como casi la totalidad de las administraciones de la capital, en un total de 180 edificios estatales. Se estiman al día de hoy más de 300.000 muertos y 1,5 millones de damnificados y 35.000 heridos. Una pregunta importante es, ¿cuándo y en qué parte de Haití surgió esta epidemia de cólera? El 21 de octubre de 2010, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos confirmaron que los casos de enfermedad diarreica aguda que se reportaron en hospitales de la región de Artibonito eran causados por cólera, aunque los casos de diarrea aguda habían mostrado repuntes desde el 10 de octubre del mismo año. El brote de casos representa la primera gran ocurrencia de cólera en Haití en el último medio siglo. ¿Y cuál era la situación en la que se encontraba Haití? La situación en salud, política, social y económica en Haití ya era un desastre antes del terremoto. Todo esto indicaba su alto grado de vulnerabilidad ante cualquier tipo de catástrofe. Haití es el país más pobre de América Latina. El acceso al agua potable es uno de los problemas más importantes en Haití. La situación de la salud se ve reflejada en una baja esperanza de vida al nacer, altas tasas de mortalidad materno-infantil y el acceso limitado a los servicios de salud. La economía de Haití también ha sido afectada históricamente por vaivenes políticos. Por su localización geográfica, está expuesta continuamente a las adversidades de la naturaleza. Dichas características generales parecen indicar el alto nivel de vulnerabilidad social que tenía ante cualquier tipo de desastres naturales, incluido el ocurrido en enero del 2010. ¿Cuáles fueron las características epidemiológicas generales más importantes de la epidemia de cólera en Haití? Esta enfermedad en Haití ha provocado más de 300.000 casos,
y la muerte de más de 4.500 personas. Desde su aparición en octubre del 2010 hasta la fecha, 80% de estos ocurridos solo en 2010. La mayoría de los casos son procedentes de los departamentos de Artibonito, Quez, Centre, Nord, lo que refleja la ubicación de la fuente de la epidemia en Haití. Se estima que estrategias llevadas a cabo por la colaboración internacional y el gobierno haitiano, tales como el saneamiento y mejoras al acceso de agua, aplicación temprana de antibióticos y la vacunación, han reducido las cifras de casos y muertes por cólera importantemente. A todo esto nos preguntaremos, ¿se sabe cómo ocurrió? ¿Cuál es el origen de la epidemia del cólera en Haití? La mayor parte de los casos de cólera en Haití al principio del brote se reportaron en los municipios de Ange-Rouge, L'Esterre, Kobani, Trou y Gran Salín, del departamento de Artibonito. Fue el río Artibonito en donde se localizó la fuente de la infección. Hasta ahora se cree que las bases de la ayuda de Nepal en Haití fueron las que por accidente transportaron el Vibrio cholerae del serogrupo 1, serotipo Ogawa, hacia Haití, puesto que ésta se encontraba comúnmente en el sureste asiático, en donde el cólera es endémico. ¿Y qué podríamos hacer para evitar una situación similar en tierras hondureñas? Las medidas preventivas que pueden tomarse ante un brote de cólera en nuestro contexto podrían ser el abastecimiento de agua limpia, las instalaciones higiénico-sanitarias para la eliminación de las heces, la mejoría del estado de nutrición y las normas higiénicas en la preparación y conservación de los alimentos en el hogar. Podrían reducir sobremanera la incidencia del cólera. Además, se ha observado como la aplicación conjunta de la vacunación, administración temprana de antibióticos y el mejoramiento al acceso de agua potable han hecho retroceder en medida el avance de la epidemia en Haití.